todo final tiene un inicio y para llenar la heladera hay que tener el dinero suficiente como para poder pagar las cosas que están adentro de la heladera. Y de eso estamos hablando, de lo que tenemos de fondo de pantalla. Le voy a saludar a María, ¿Cómo estás? María Iglesia, y a un gran amigo, a Miguel Calvete, que hace muchísimo tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bastante bien. Sí. ¿Todo bien? Bueno, ahí estamos con el tema de los precios, ¿no? Otra vez arrancamos, parece un nuevo aluvión informativo para tratar de determinar qué cosa, María. Yo cuando escuchaba la heladera pensaba, ¿no?, cómo el gobierno conformó una lista, bueno, lo que se difundió ayer, que no es desde este lunes, desde el 16 de abril, todos los supermercados van a tener que informar, 101 artículos son en total, los precios a las 6 de la mañana, eso se va a publicar en una página web, hasta las 10 de la mañana tienen tiempo de rectificarlo, o sea que seguramente va a haber cierta holgura, no es que a las 6 sí o sí va a tener que estar todo. Y me daba un poco de gracia con el tema de la heladera decir cómo se conformó esta lista. Si bien hay muchos productos, o sea, imagínate, en 101 artículos, la verdad que es bastante extenso, pero cuando uno mira la lista detallada, te dice algunos que son obligatorios y otros que son optativos. La carne, por ejemplo, que vos mencionabas, todos los cortes y demás que viste en una carnicería, no hay ni un artículo de carne directamente. Ningún corte de carne está dentro del artículo. Claro, porque no saben cuánto vale. No, entonces, pero bueno, se podría informar así y uno como consumidor podría comparar los precios y elegir dónde poder ir a comprar más barato, pero no. A mí me parece que lo más honesto hoy, es decir, la verdad, no tenemos ni la más pálida idea de cuánto cuestan las cosas. Bueno, es lo que pasa un poco cuando hay, digamos, varios periodos de inflación. Uno pierde eso, justamente, de decir cuánto vale, o sea, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un kilo de pan, cuánto... O sea, en ese punto es bastante complicado. Sí. Por favor. No, termina. por ejemplo, no hay carne, no hay nada de carne, no hay nada de frutas, ni hay nada de verduras frescas, hay congeladas. Pero claro, eso es para un segmento, digamos, que puede acceder a otro tipo de consumo un poco más premium, digamos, que son estas verduras congeladas que se compran ya listas para consumir prácticamente. Claro, que además son muy caras comparado con la Son mucho más fresca. caras que las verduras frescas, o sea que en ese punto, digamos, no hay esos tres artículos. Pero aparte hay una cosa bastante graciosa que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, que, por ejemplo, vos ves y está en aperitivos, hay distintos, qué sé yo, americano, vermouth, qué sé yo, dice optativo, vinos, blancos, tintos, optativo, todo optativo. El único que es obligatorio es el Fernet. ¿Por qué? No sé, hay que preguntarle al gobierno. Algún cordobés lo habrá hecho. Es cordobés. No, pero el presidente tiene un tema de acercamiento muy importante con los cordobeses. Bueno, por una cuestión... le respondieron muy bien, o sea que... Sí, pero claro, obviamente, el 75% lo votó, es más cordobés que porteño. Claro, no había pensado por ese lado, pero... Sí, tiene su corazón en Córdoba, el presidente tiene su corazón en Córdoba. Bueno, ¿cómo va, Miguel? ¿Qué reflexión se te ocurre? En principio es un buen análisis lo de Córdoba y el Fernet, que no lo había pensado. Sí. Pero bueno, independientemente de todo esto, sabemos que existe una distorsión de precios. Este último cuatrimestre, de noviembre a hoy, hubo muchísimos movimientos de precio. Tenemos aumentos que van entre el 25 y el 60% de muchos productos. Hubo una laxitud sobre el mes de octubre y noviembre en lo que fue el monitoreo de precios cuidados. Esto generó que las empresas hicieran lo que quisieran. De hecho, el gobierno saliente autorizó también aumentos para ser aplicados la primera semana de diciembre. Y eso, si le sumamos el tema de la devaluación, toda la transición conflictiva que hubo, obviamente generó la tormenta perfecta y ocurrió lo que ocurrió. En el mes de enero, diciembre y enero, se reflejaron aumentos muy altos. Pregunto, si yo voy caminando por la góndola del supermercado, la pregunta te la hago concretita, y te digo, quiero comprar una lata de atún. ¿Vos estás en condiciones de decirme cuánto cuesta una lata de atún? Depende qué tipo de atún, te puedo decir que hay entre 19 y 50 pesos. Va, bien. Frenate ahí. Hay atún entre 19, María, a ver si me ayudas, entre 19 y 50 pesos. Si vos tenés que armar el índice de inflación, ¿cuál ponés? ¿El de 19 o el de 50? Y habría que ponderar cuál es el que más se vende. Se utiliza un promedio ponderado, que no siempre el de 19 es el que más se vende. Por eso te quiero explicar algo que es fundamental. Sí, pero el de 19 en el supermercado, que vos lo viste en 19, por ahí te lo encontrás en otro que está en 17. Es lo que te quería decir. El mismo producto vas a encontrarlo en distintos puntos de venta, ya sean almacenes, autoservicios chinos, supermercados de barrio, con distorsiones de hasta el 30 y el 40%. Pero hay algo más grave todavía, que es que el mismo producto
en una misma cadena de supermercados, en 2 sucursales distintas, encontrás también distorsiones de 20 puntos. Entonces, el hecho de generar esta lista de 101 productos, que después debatiremos si son los ideales 101 productos o no, o qué falta y qué no falta de estos 100 productos, por lo menos va a generar un precio de referencia, al igual que las aplicaciones tecnológicas que quiere aplicar el gobierno. En eso no va a ser la solución contra la inflación, pero por lo menos la gente va a empezar a referenciarse, va a tener el consumidor un valor estimado de cuánto vale un producto, vamos al caso del atún, entre X dinero y X dinero es lo que puede valer. Si una lata de tomates vale entre 8 pesos y 14 pesos, va a tener ese portfolio de precios de cuánto vale. ¿A vos te parece bien, María? ¿Qué cosa? El que haya este... No, que haya que el usuario tenga como una especie de referencia. Y para dar una referencia sirve, digamos, en el sentido de que cuando uno quiere ir a comprar, puede ya esa mañana, antes de salir, decir, bueno, a ver, ¿dónde está más barato? Puedo dirigirme a este supermercado en particular que tiene tal producto que yo necesito. Obviamente que uno no va solamente por un producto y compra otros que quizás en otros lugares sea más barato, pero no puede estar perdiendo el tiempo toda la mañana yendo de un lugar a otro. Pero bueno, uno por lo menos puede tener ese valor, lo cual en ese punto puede servir como una herramienta de información. Ahora, como decía también Miguel, esto para frenar la inflación claramente no sirve. O sea, no es una herramienta que frena la inflación porque simplemente lo que te da es la información de precio. Acá no hay ninguna multa, no hay nada en el caso de que se suba mucho un producto. O sea, no existe ese tipo de cosas. Sí hay si no se informa. Dice ayer la norma que salió en el boletín oficial. Hay multas en el caso de que el supermercado no cumple y no informe, pero no existe una multa porque sube mucho un precio o no. O sea, en ese punto se deja al consumidor que opte y vaya y vote con su bolsillo en algún punto al producto que menos caro está. Ahora, Miguel, yo te pregunto, déjame preguntarte esto antes que se me vaya el cuestionamiento. Digamos, ¿vos crees que a ver, da la sensación como que ponen a los supermercados del lado de como si fueran salvajes, que en realidad no les importa nada, que van y que remarcan y que son los que ponen el valor de las cosas, son los que arbitrariamente dicen cuánto cuesta una cosa o cuánto cuesta otra? ¿Esto es realmente así? Bueno, nosotros a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, se hizo un estudio sobre el grado de responsabilidad de cada uno de los actores de la cadena de valor. Vos tenés un productor, tenés un industrializador, una cadena de comercialización que va de distribuidores, mayoristas, grandes supermercados, pequeños puntos de venta de proximidad, almacenes, chinos y despensas. Ese estudio arrojó que un 31% de esa responsabilidad recae sobre el sector productivo industrial y el otro 69% recae sobre toda la cadena de comercialización. Efectivamente, el sector de la comercialización es el que mayor poder tiene, junto con una treintena de empresas, no son más de 30 empresas, que obviamente tienen un gran poder de lobby, un gran poder de cartelización, tienen una posición dominante en el mercado. No nos olvidemos que esas 30 empresas producen casi el 80% de lo que se fabrica y produce y consumimos en alimentos, bebidas, higiene personal, tocador, etcétera, todo lo que es food, non-food, farináceos, la producen casi el 80%. Y el otro 20% más de 10.000 pymes. En el caso de la comercialización, hoy el 62% está concentrado en 5 grandes cadenas. O sea que ahí ves dos sectores que tienen mucha fuerza y mucho poder de cartelización y de posición dominante, que de hecho se han hecho denuncias, pero todavía al no estar funcionando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y no haberse instrumentado los tribunales de defensa de la competencia, obviamente aquellas pequeñas pymes o empresas que se sienten avasalladas por la posición dominante de estas grandes corporaciones no tienen dónde recurrir. Esa es una de las herramientas genuinas para luchar contra la inflación. ¿Por qué? Porque encontramos que no hay competencia, es decir, no se integran nuevos actores de la economía. El Estado, como Estado, realmente no debería intervenir, pero sí debería intervenir en facilitarle a través de la ley antimonopolios, en este caso la ley de defensa de la competencia, como es en Estados Unidos, en Italia, en todos los países que funcionan, y las pequeñas empresas pueden competir y de hecho pueden poner sus productos en góndola. Hoy ni siquiera le dan la posibilidad a muchas empresas poner sus productos en góndola. Y realmente los diferenciales son de 20 a 30%. Y respecto de los 101 productos y la falta de carne y verduras, fundamentalmente, esto obedece que sí, convengamos que es una medida de emergencia, es una medida que va a ser complementaria al relanzamiento de precios cuidados, que entiendo va a ser en el mes de mayo,
de forma regionalizada, federalizada y con más productos. Pero esto siempre... ¿Pero no era que estaban mal los precios cuidados? En realidad, Parece que no está mal. no, estaban mal, no, primero que te prestaban precios mal, cuidados no, precios cuidados estaban mal. No, precios pero cuidados sobre no el están final mal. estaban No, precios sobre el cuidados. final ya del año pasado habían dicho que iba a continuar y que no estaba mal. En realidad, O sea precios que- cuidados es una herramienta para el consumidor. Después hay que monitorear si están o no los productos y sancionar a quien no se Pero comprometieron. se habían dicho en y un no los momento, puso. pero yo me acuerdo de que había habido mucha crítica cuando decían de que los precios cuidados eran precios subsidiados por el Estado. Que el Estado no podía subsidiar a los privados. No O son- que se no. apretaban a las empresas con el tema de los precios para que los bajaran y para que pusieran y que después además los criticaban porque decían, iban a los programas de televisión y decían, si los precios cuidados no funcionan, uno va al supermercado y ve una sola clase de mayonesa, ve una sola clase, no tiene que haber precios cuidados, lo que tiene que haber es que los precios tienen que bajar. Bueno, Yo pero- escuché las críticas. Bueno, Pero evidentemente tener algo se precios- dieron cuenta de que bueno. algo funcionó, por algo, digamos, lo van a volver a... No, no, si bien lógico. existe todavía y los precios, los productos cambiaron con respecto a a la canasta que había hasta el año pasado, esta canasta cambió y de hecho ya hubo críticas también sobre los precios que están dentro de la lista de precios cuidados, porque también había, por ejemplo, creo que leches casi no había ninguna o había solo una, había como o mayonesa, no me acuerdo, hay determinados productos que tampoco Sí. están dentro de la lista de precios cuidados que antes sí estaban, entonces viene la crítica también por ese lado. Bueno, las tres principales empresas lácteas del país se retiraron de precios cuidados. Claro. Y subieron un 40% los productos, entre Bueno, un entonces 25 yo y un iba a mencionar con 40%. respecto cuando comentabas el tema de la comercialización, que bueno, el 60% tiene la responsabilidad en precios. Un caso emblemático es lo que está pasando con los tambos. O sea, los tambos están yendo a pérdida, están produciendo, ellos dicen, a un costo más o menos de 4 pesos por lo menos por litro y reciben de la industria entre 2.60 y 2.70 cuando uno paga en góndola no menos de 15 pesos, 13 como mucho, Bueno, como muy barato, la leche en sachet, un Ahora, litro de leche. hay algunas compañías más pequeñas que tienen la leche a 8 pesos y a 9 pesos. Entonces, ¿por qué es importante el precio cuidado? Primero porque si hablas con la gente se queja, pero está bien ponderado el sistema de precios cuidados en el sentido, bueno, por lo menos voy y lo busco y tengo donde protestar, porque si no está, puedo denunciar. Después vemos si se aplica o no la multa. Pero por lo menos el consumidor tiene un punto de referencia y puede ir a reclamarlo. Y si vos haces una encuesta... ¿Te digo algo? Sí. Perdóname. No, no, ¿Te digo algo? decilo. Vamos a la práctica. Yo te meto en un hiper y tengo que buscar mayonesa. Vos sabés que los productos, usted sabe también, y si no lo sabe yo le cuento, los productos de primera necesidad siempre están al fondo. Exactamente, Y los productos que uno no necesita están adelante. exactamente. A propósito. Entonces, yo voy y quiero buscar mayonesa. Llego a la mayonesa, me pasó. Quiero la mayonesa a los precios cuidados. Y me voy a la otra punta del hiper. No la encuentro. La busco por una góndola, la busco por la otra y no la encuentro. En general te encontrás poco personal en los supermercados y en los hipermercados. Tampoco tenés a quién preguntarle. Y el reloj y el tiempo Bueno, claro, sí, un te poco sigue pasa apurando. eso. Una de Bueno, las propuestas de la Entonces, reforma... Una de las cosas que pasaba era esa. Una de que la- vos no encontrabas Una de las tampoco el tema propuestas de que los hemos productos. presentado para relanzar precios cuidados, muchos sectores pymes y muchos sectores del comercio de proximidad, es justamente que se identifique un área determinada donde está precios cuidados. Porque si no te dejas hacer una excursión y estás 14 horas dentro del supermercado. Y en eso tenés razón y te doy la derecha. Ahora, si localizamos en un determinado sector, primero que es mucho más monitoreable tanto por el supermercado, pero Sí. sobre todo por el consumidor Sí. y por la autoridad de aplicación. Sí. O por distintas organizaciones, Pero no había un ONG. sector, Miguel. Bueno, No, la idea no. es que debe haber un sector. Ah. Obviamente, Es otra las cosa. grandes cadenas de supermercados no están muy de acuerdo, pero creo que esto va a traccionar la venta de muchas cosas. Lo que vos decías, que las cosas de primera necesidad están en el fondo, porque es un tema de distribución de layout que obviamente siempre se estimula la venta por impulso, que hay otros productos que no son de primera necesidad, que por lo general el markup es mucho más alto, el margen de ganancia. Entonces, por eso se distribuye de determinada manera, pues es un esquema de un sistema de comercialización. Ahora, el hecho de precios cuidados, si realmente se regionaliza. ¿Por qué regionalizar? ¿Por qué? Porque es injusto que un tucumano o un salteño pague el kilo de azúcar lo mismo que se paga acá, por ejemplo. Entonces hay muchas economías regionales que se pueden reactivar, por un lado. Por otro lado, hay muchísimas pymes o empresas locales muy fuertes en el ámbito local,
o regional, Sí. que no necesariamente pertenece a este grupo de 30 grandes compañías. Está bien. Yo te entiendo de que el problema es complejo, pero en realidad yo se lo quiero simplificar para la persona que esté en su casa y en realidad necesito también que la persona que esté en su casa en algún sentido tome decisiones. Y yo me parece bueno que además lo expliques y que expliques cómo funciona toda esta historia. Ahora, María, ¿vos sabés cómo se mide la inflación? La medición de la inflación es una herramienta estadística. Hay una canasta que, digamos, en su momento tenía más de 400 productos, que se medía, bueno, en principio solo en la ciudad de Buenos Aires. Se hacía con ponderaciones de según, digamos, cuánto pesaba en la canasta de la persona ese alimento o o bien o lo que fuera, Sí. que iba a conformar ese IPC. Y bueno, se necesita una estructura muy grande que solamente una oficina de estadística como el INDEC, por ejemplo, puede tener como para salir a hacer el relevamiento real y tener un índice confiable. O sea, en ese punto, por ejemplo, el índice Congreso realmente, tanto este como el anterior y todos los índices Congresos que hubo, es un índice que no te da una estimación de cuánto puede ser la inflación, pero no representa, es como sumar peras y manzanas, como nos decían en la primaria. ¿Ustedes se acuerdan por qué lo criticaban a Moreno con el tema del índice de inflación? ¿Cómo medía el índice de inflación? Yo me acuerdo de una crítica que le hacían. Resulta que cuando se publicaba el índice, todo el mundo advertía que el índice de inflación que publicaba el gobierno era más bajo que lo sentía de bolsillo. Entonces, en realidad una vez, el INDEC publicó cuáles eran los productos que había. Y me acuerdo que entre los productos, ponele, había tornillos. O tintura para pelo, sí. Sí, o tintura para pelo. Ponele, no es un producto, por ejemplo, que yo vaya a consumir, claro está. Pero lo que digo es, había productos que al tipo que en realidad leía el índice, le parecían muy locos que estuvieran. Entonces, del INDEC, ¿qué contestaron? Estos son los productos con los que se midió la inflación siempre. Y a partir de ahí empezó a generar todo un debate muy profundo respecto de qué productos vos ponés dentro de lo que significa el índice de inflación. Porque una cosa es la canasta básica. ¿Está claro? Sí, pero el índice de distinto, inflación no te mide la canasta básica. No, mide servicios, mide otros servicios. bienes y servicios, ¿no? Sí, También, sí. no solo eso. Ocurre que hay un fenómeno que se da. Nosotros a través del Instituto de Estudios de INDECOM medimos 253 productos. Esos 253 productos son los productos que más se comercializan, los productos que más se venden, que no necesariamente son los productos más baratos. Vos tenés una leche, que es el producto por excelencia que más se vende de canasta básica, que es el primer ítem, el primer es una determinada marca de leche en sachet, pero vos, una leche que vale un 40% menos, está en el puesto 293, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de distribución, por un montón de hechos. Capaz que si tiene la misma capacidad de distribución, se posiciona como en primera línea. No necesariamente lo que se mide suele ser lo más barato. Es decir, de los 253 productos de la canasta básica alimentaria que hoy se están midiendo o que son los que más se comercializan, obviamente en muchos casos son los que más aumentaron. Ahora, ¿qué ocurre? Hay muchísimas compañías que no tienen la posibilidad de participar, por eso hoy que es importante la intervención del Estado en generar y en estimular a las pymes para que en regular el espacio de góndola, en hacer funcionar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque es la única forma donde un pequeño productor puede tener, aunque sea, 2 frentes de góndola en una determinada área y que eso se regule o a través de asociaciones de consumidores, o a través de cámaras de comercio, o a través de lo que fuera, hay que ver cómo se monitorea. Pero es la única manera de generar competencia, si no, no vamos a tener competencia. Y al no tener competencia pasa lo que pasa, concretamente, ¿no? La verdad que los datos que daba Miguel del 60% que es responsable en el precio de la comercialización realmente es un dato muy importante porque ahí muestra a las claras cuánto poder tienen. De hecho, bueno, Marcos Peña ayer, el jefe de gabinete, decía que si bien el Estado es el responsable primario de la inflación, bueno, echaba también un poco la culpa a los supermercados. Y vuelvo con el tema del caso de los tamberos, ¿no? Esta semana hubo una reunión con el ministro de Agroindustria, con Ricardo Bursaile, el martes, con algunas mesas de productores lecheros de Córdoba, de Buenos Aires y de Santa Fe. El miércoles estaban citados los supermercados y por problemas de agenda, dijeron, no pudieron ir. O sea, obviamente son conscientes ellos del peso que tienen y del peso que tienen en decidir cuánto valen las cosas. O sea que... María, te hago una pregunta. Según tu punto de vista, según tu óptica,
¿Al gobierno qué le impacta más negativamente? ¿La cuestión de los fondos buitres? Es decir, este tema de arreglar con los fondos buitres, que sería para muchos como arreglar con el diablo, más o menos. Para muchos, dije, para otros no. ¿Qué le impacta más? Eso, peor, para peor me refiero, ¿no? ¿El tema de los precios o el tema del dólar? Con la gente. Yo creo que el tema de los precios, porque es algo que lo vivimos todos, desde el que tiene más dinero al que tiene menos dinero. Obviamente el que tiene menos dinero le impacta mucho más porque la canasta básica la tiene que consumir igual y el impacto en sus ingresos es mucho mayor que alguien que tiene ingresos más altos. Pero a mí me parece que el tema de precios es un tema que bastante fuerte ahora, por ejemplo, con el incremento de las tarifas. También es algo que nos impacta en la ciudad de Buenos Aires, es un impacto muy fuerte. En un promedio suben esto según datos de la Oficina de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, en un promedio la sube es de un 253%, o sea que realmente es algo que te impacta en el bolsillo de lleno. Y en eso creo que es lo que más impacta. O sea, después, bueno, con el tema de fondos buitres, por ejemplo, es un tema que sí, que era como pasaba acá cuando se hablaba del riesgo país, que te ibas a una verdulería y todo el mundo terminaba hablando de riesgo país. O sea, el argentino tiene una capacidad de poder apropiarse de temas y hablar de todo, digamos, que está muy bueno, es muy interesante, porque está muy bien también escuchar las distintas posturas. Pero es un tema un poquito más complicado. Es un país hiperinformado, sin lugar a dudas. Sí, pero sobreinformado. Pero muchas cosas transversales. Ahora, te contesto respecto a lo que hablan, te contesto con una pregunta. Si vos tenés el 74% de la población de Argentina, que obviamente hay gente que vota, pone el voto y elige presidentes, que destina casi el 60% en canasta básica alimentaria, y estamos hablando del segmento C3D, la base de la pirámide de consumo, y el segmento D, que es el que está a borde de la línea de pobreza. Si vamos por debajo de la línea de pobreza, el destino para alimentos es del 74%, se dispara casi 20 puntos. Sí. ¿A vos te pensás que a esa gente le puede llegar a interesar si le quitaron las retenciones a las mineras o si arreglaron con Griesa? Sí, igual te voy a decir algo, yo te voy a dar mi opinión. Yo te doy mi opinión por estar en la calle, ir todo el tiempo, de acá para allá y demás. A veces eso es un reduccionismo. Yo creo que a la gente le interesa todo. Yo creo que a la gente le interesa todo y está informada de todo. Y me parece que esta cuestión de los cortes de niveles socioeconómicos que había en una época, me parece que ya no funcionan como tal. Porque en la mayoría de los hogares de la República Argentina tienen acceso a ver canales de noticias, pone los canales de noticias, la gente se informa sobre eso ha enrasado, sí, la comunicación de internet ha arrasado. Es el impacto que tiene el ingreso, digamos, de la familia. Que hay gente que tiene que hacer malabares con el presupuesto, está absolutamente claro, Miguel, en esto coincidimos. Lo que quiero decirte es que a la gente, independientemente de la cuestión de los malabares, también le preocupan otras cosas. Está hiperinformada, eso sí. Está informada. Seguro. Con respecto a la canasta básica, esta semana también se conoció por parte de la Oficina de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires el dato de la canasta básica alimentaria y la canasta básica en total. Y la canasta básica alimentaria está casi en 6.000 pesos. De esos 6.000 pesos, esto es para una familia tipo de madre, padre y 2 hijos de 9 y 6 años, ¿no? Está casi en 6.000 pesos. De esos 6.000 pesos, según esta estadística, este indicador, 1.700 va a consumo de carnes, más o menos 1.500 va a frutas y verduras y otros 1.400 va a legumbres y cereales, o sea, pan y demás. O sea, que realmente 6.000 pesos. Y si uno mira el dato, yo justamente buscaba hoy cuánto es el salario mínimo vital y móvil, es 6.060 pesos hoy. Claro. O sea, que está casi ahí. O sea, es muy cercano. La bella e inteligente María Iglesias, gracias. Muy amable. Y nuestro gran amigo Miguel Calvete. Gracias, Miguel, por haber venido. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Realmente excelente aporte nos han hecho.